Por eso ya hace un tiempo, ¿cierto? Toda la programación de la liturgia que tenemos es preparada previamente. No es una casualidad todos los cánticos, las alabanzas, los himnos que entonamos en este tiempo, porque tienen que ver justamente con lo que vamos a meditar en la palabra del Señor. Así que voy a pedir que nuevamente puedan abrir en sus Biblias el Salmo 119 y voy a dar lectura a los versos 9 al 16. Salmo 119, los versos del 9 al 16. Si lo han encontrado, les ruego que puedan ir colocándose en pie y así dar lectura a la palabra del Señor de forma reverente, como lo acostumbramos en nuestra iglesia. Dice así la palabra del Señor, Salmo 119, versos 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Heme gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Padre amado que estás en los cielos, vamos ante ti en oración, primeramente, Señor, para agradecer, porque tú eres bueno, misericordioso, Señor. Nos tienes hoy día un domingo más, Señor, en tu templo para adorar tu nombre. Y también, Señor, agradecemos porque estamos frente a tu palabra. Y rogamos, Señor, que ella sea quien hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, dirija nuestras vidas. Y ruégote, Señor, que dirijas también todo comentario, toda expresión, Señor, que tengamos en esta mañana para que sea de edificación para tu pueblo. Agradecemos, Señor, y te rogamos prepares nuestras mentes y corazones para este momento por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos, como ya se ha mencionado, este mes, en concordancia con el mes de la Biblia, desde la semana pasada se ha comenzado con el estudio del Salmo 119. Y este domingo nos corresponde analizar los versos 9 al 16, a los cuales se les ha propuesto, ¿cierto? Se les ha titulado como el anhelo por la palabra de Dios para ser guiado en sus caminos. También la semana pasada, nuestro pastor que comenzaba, ¿cierto? Ya con los versos 1 al 8, nos enseñaba que este salmo es un acróstico, ¿cierto? Y que cada sector o grupo, ¿cierto? De versos justamente corresponden a una letra hebrea. Y la letra de los versos 1 al 8, ¿cierto? Como lo estudiamos la semana pasada, correspondía a la letra Aleph. Y hoy corresponde, de los versículos, lo que hemos leído, el versículos 9, versos 9 al 16, corresponden a la letra Bet. Y esta letra Bet tiene un significado también que significa una casa. Y por eso algunos comentaristas perdón, sugieren que esta porción debería ser también como nuestro hogar o hacer un hogar en nuestro corazón. El Señor nos permite apreciar y practicar también su palabra. Y este primer verso, en el verso 9, ¿cierto? Comienza con una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En primer lugar, debemos abandonar la idea de que este verso solo es para jóvenes. Veremos que en realidad encierra un principio divino que debe ser buscado en toda nuestra vida, desde nuestra juventud hasta el fin de nuestros días. Pero acordemos que la juventud es una etapa compleja y que desde la antigüedad ha representado, ¿cierto?, dificultades particulares que son comunes en todas las épocas, que son transversales. Si no, acordémonos nomás nuestros tiempos de más jóvenes, ¿cierto?, y de algunas dificultades que teníamos. Y justamente es en este verso que el salmista anónimo, recordemos que este es un salmo anónimo, destaca una realidad transversal para la juventud
a través de una pregunta. El joven necesita limpieza, rectitud, santidad, porque ciertamente es propenso a caer en el pecado. Entre varias dificultades que la juventud enfrenta y que hacen difícil su caminar cristiano, encontramos, entre otras, las siguientes dificultades. Hay una energía, ¿cierto?, juvenil, pero también un sentido de despreocupación. Yo me acuerdo muchas veces que mis papás, ¿cierto?, me corregían, lleva esto, acuérdate de esto, ¿cierto?, y nos daban instrucciones, un listado de instrucciones, ¿cierto?, antes de salir probablemente, cuando éramos jóvenes, antes de ir a un campamento, ¿cierto?, nos leían la cartilla, ¿cómo se llama? Entonces teníamos toda la energía y toda la juventud, pero también muchas veces este sentido de despreocupación. La falta de sabiduría y experiencia para la vida, que a veces, ¿cierto?, se conjuga con el creer lo contrario, que tenemos todas las habilidades y ya prácticamente todo el conocimiento para enfrentar la vida, pero en realidad detrás de todo eso se esconde una inexperiencia claramente y evidente. El deseo y la búsqueda de la independencia, ¿cierto? Ya tratamos de dejar a nuestros padres, a nuestras familias, entre comillas, ¿cierto?, forjar nuestro propio camino, buscar nuestro propio sentido de la vida muchas veces. Una madurez física, pero también acompañada con una madurez sexual, y que junto con la inexperiencia, ¿cierto?, claramente se vuelven en dificultad. Muchas veces ya comienza el manejo de dinero y con esto la libertad que ello tiene, ¿cierto?, y en conjunto lo que hemos hablado. Pero también, lamentablemente, en esa época, ¿cierto?, se está con una tremenda exposición, consciente o inconsciente, a estimulaciones sexuales de nuestros pares, que cada día, ¿cierto?, lamentablemente, en nuestra cultura hay más inhibición del pudor. También están las dificultades respecto al constante ataque de distintas industrias que promueven la impureza moral, justamente para los jóvenes y para todas las personas, entre las artes hasta incluso la publicidad. También el deseo de ser aceptado por los compañeros que enfrentan estos mismos desafíos. Tal como advertí, esta no es una realidad exclusivamente de los jóvenes, sino es una lamentable batalla de todo cristiano. Independiente de su edad y sexo, esto es debido a la condición de pecado en la que nos encontramos. Es por eso que el salmista revela la lucha que vive cada cristiano, y especialmente los jóvenes, para vivir conforme a los mandamientos divinos y a la santidad que claramente se nos exige como cristianos. Lo lamentable es que incluso a veces dentro de la propia iglesia encontramos una medida muy flexible, entre comillas, justamente con la juventud. Y muchas veces ni siquiera se hace esta pregunta, demostrando que no se es consciente de la necesidad de una limpieza. Y esto no quiere decir que seamos indolentes con la juventud, ¿cierto? Y les tratemos tiranamente, ¿cierto? Agobiando y recargándoles con reglas, ¿cierto? Que son ciertamente quizás incumplibles en algunos casos, ¿cierto? Algunos que son muy inflexibles. No quiere decir esto, sino que debemos reconocer esta realidad y tratarles con amor, pero no rebajar los estándares bíblicos. Por otro lado, el mundo que no conoce a Dios o que rechaza esta forma de vivir expresa fuertemente el deseo constante del desenfreno y de la inmoralidad, justificando a la juventud todo tipo de comportamiento lejos de la moral. Escuchamos frases que representan este pensamiento muchas veces. Algunas de ellas son las siguientes. No sé si han escuchado la frase carpe diem. Es una frase que viene del latín que significa aprovecha el día, ¿cierto? Vive, entre comillas, el hoy. Es un llamado a vivir el presente sin preocuparse por el futuro. También escuchamos la frase, también en latín, tempus fugit, que también significa el tiempo vuela o el tiempo huye. Es una frase que resalta la naturaleza fugaz, ¿cierto?,
e irrecuperable del tiempo, y con la misma connotación, ¿cierto?, de la frase anterior. También escuchamos la frase, solo se vive una vez, ¿cierto? ¿No han escuchado esa frase? Incluso hay una radio que todo el tiempo, ¿cierto?, dice esa frase. Esta frase sugiere que la vida es única e irrepetible, por lo que hay que tomar riesgos para vivir intensamente, sin pensar tanto en las consecuencias, o que después de la vida hay algo más. Otra frase dice, el que no arriesga, no gana. Esta frase anima, ¿cierto?, a tomar decisiones audaces y a no temer las consecuencias, sugiriendo que las mayores recompensas vienen de los mayores riesgos. Ciertamente también esto se aplica incluso a la economía, los que han estudiado, ¿cierto?, un poco, mientras más riesgo, mayor, ¿cierto?, el reditúo o positivo o negativo. Más vale tarde que nunca, ¿cierto? Esto prácticamente yo creo que todos lo hemos dicho. Aunque a menudo, ¿cierto?, se usa para justificar una acción tardía, también puede ser un estímulo para que los jóvenes no dejen pasar la oportunidad de hacer algo que desean. Bueno, quizás todos podríamos encontrar algo de cierto en estas frases, algún sentido correcto quizás, pero si somos en realidad bien honestos, es relativizar lo que las Escrituras realmente nos enseñan. Y tal como se ha dicho muchas veces, Satanás en sus mentiras siempre buscará que sean creíbles, mezclando un poco de verdad con un poco de mentira. En cambio, este verso nos enseña, recuerden en el verso 9, que nuestro camino, ¿cierto?, desde el joven, ya dijimos, hasta el más anciano, debe ser limpiado de toda inmoralidad. Es interesante lo que los comentaristas bíblicos explican de esta palabra camino, cuando habla del camino. Esta palabra hebrea, explican ellos, que es utilizada acá, se refiere como a una pista o un surco que deja un carruaje. Recordemos, ¿cierto?, que el transporte en ese tiempo eran carruajes, ¿cierto? No eran vehículos, ni aviones, ¿cierto?, ni drones, probablemente en poco tiempo más, sino que eran carruajes. Y este camino, este surco que dejaba el carruaje, ¿cierto?, es justamente a lo que se refiere esta palabra hebrea de camino. Y tomando esta explicación, podemos hacer una analogía, que muchas veces nuestro camino se ensucia con el pecado, se hace lodoso y difícil de transitar. Incluso se vuelve prácticamente intransitable. Es más, muchos en ocasiones nos evitan debido a esta suciedad. Y la mentira más frecuente que envuelve a todo cristiano en la lucha espiritual contra la inmoralidad es que no hay cómo limpiar este camino. No hay cómo solucionar este desastre, porque sentimos que estamos sumidos en un lodo que no podemos salir. Querido hermano, querida hermana, por eso ha vencido la muerte el Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo ha vencido el pecado, para darnos victoria juntamente con Él. Él nos ha rescatado del lodo pantanoso y nos ha limpiado para hacernos aceptos ante el Padre de los cielos. Gloria sea a Cristo, gloria sea al Señor, amados hermanos. Hay esperanza, hay perdón por los méritos en Cristo. Por eso el salmista responde esta pregunta retórica con la solución para limpiarnos. Finaliza este verso 9 con la frase, con guardar tu palabra, dando así la solución a los ojos de Dios de cómo limpiar nuestro camino. Esto no se refiere a salvarnos, porque el rescate de la salvación está seguro en los sacrificios de Cristo, en el sacrificio de Cristo, sino que más bien es cómo podemos llevar nuestras vidas que agraden a nuestro Dios y que incluso limpien para el futuro nuestro camino, a pesar de nuestras caídas y lo que se haya ensuciado. Y una vida de pureza moral no se obtiene de manera casual. Cuando las Escrituras dicen guardar la palabra de Dios, nos enseñan que es una constante. Esto se hace a través de una intención directa y constancia.
Nuestro pastor ya nos ha enseñado la semana pasada respecto a cuando la Biblia señala que debemos guardar algo. No es un mero conocimiento, recordemos. No es un aprendizaje superficial, sino más bien una convicción y algo que atesoramos como algo muy valioso. Y esto es evidente que va a ser reflejado en la práctica constante. Y ciertamente esta convicción, tal como lo indica el salmista, debe ser el fundamento en la palabra de Dios. Ella debe ser nuestra regla de fe y práctica. Es decir, que es nuestra medida absoluta de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y debe de las decisiones que tomamos, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental de nuestras vidas. Lamentablemente, incluso dentro de las iglesias, cuando alguien pide un consejo, muchas veces escuchamos alguna de estas frases para comenzar el consejo. Yo creo que, en mi experiencia, o no hay que ser tan intransigente. Ciertamente, no es que nuestras opiniones no tengan algún valor, o que nuestra experiencia no tenga algún sentido, o que tengamos que ser intransigentes y fríos, ¿cierto? En todo. Si no me refiero a que nuestras opiniones, nuestra experiencia y nuestra valoración de las cosas no pueden ser en base a no pueden ser estas en base para consejos a los demás. Este verso nos indica que para limpiarnos de toda inmoralidad se debe buscar adquirir convicción sobre las escrituras. Ellas son las que nos van a limpiar, ninguna otra cosa, queridos hermanos. Y ciertamente las experiencias, las opiniones y aquellas cosas que nos suceden día a día, ciertamente nos ayudan también a fortalecer nuestra convicción en las escrituras. Pero el tener nuestra convicción y nuestra base en base justamente a las escrituras y conducirnos a través de ella es justamente lo que nos referimos con la suficiencia de las escrituras. A continuación, en los versos 10 y 11 dicen: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Como en muchas ocasiones, la sabia palabra de Dios no solo nos revela qué debemos hacer, sino también nos dice el cómo debemos hacerlo. Y aquí el salmista nos enseña cómo debemos guardar la palabra de Dios. Primero, señala la forma en que debemos guardar esta palabra. Y es a través de una profunda comunión. Debe ser una búsqueda intencional, como lo hemos dicho, y también con todo el corazón. En segundo lugar, tal como se mencionaba anteriormente, es una búsqueda constante. Y también reconociendo nuestra realidad, la cual es débil frente al pecado. Por eso también el salmista dice: no me dejes divagar de tus mandamientos. Debemos siempre rendir nuestras fuerzas para la lucha contra el pecado a nuestro Dios, porque no tenemos seguridad en nosotros mismos, tal como lo advierte el apóstol Pablo. Recordemos ahí a los Corintios, que dice: así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Primera a los Corintios, ¿cierto? 10, 12. En tercer lugar, nos enseña cómo librar esta batalla cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No solo hay valor en atesorar la palabra de Dios, sino esta puede ayudarnos a evitar el pecado. Al memorizar las escrituras y hacerlas parte de nuestras convicciones, ellas vendrán a ser parte de estas batallas, queridos hermanos. Cuando estemos en momentos de debilidad, la palabra de Dios es la que nos hará reflexionar y nos ayudará a evitar justamente lo que no nos conviene. La pregunta es: ¿tenemos en mente las escrituras, amados hermanos?
el Señor nos ayude a cultivar la lectura de su palabra. Luego, en el verso 12 dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y con esto, el salmista también, ¿cierto? Claramente nuestro Dios, a través del salmista, nos enseña una lección fundamental al exclamar, bendito tú, oh Jehová. Parece que aquí hace como una pausa, ¿cierto? Como que está dando enseñanzas y que hace una pausa con esta alabanza, meditando, ¿cierto?, en la gloriosa palabra de Dios y una vida pura. Su corazón simplemente no pudo contenerse y esta realidad lo impulsó a una alabanza espontánea. La grandeza de estas verdades y la obra que ellas hacen en nuestras vidas nos llevan a la misma conclusión. Toda la gloria le pertenece a Él. Y esta alabanza al salmista, y a esta alabanza el salmista le añade una petición llena de humildad. Enséñame tus estatutos. A pesar de estar inmersos en la palabra de Dios y el deseo de la pureza, reconoce que no es suficiente con leer, ¿cierto?, y con tener la intención. Él suplica que Dios sea su maestro. Es fundamental, queridos hermanos, que al ir ante las Escrituras siempre pidamos la dirección de Dios. Que sea Él quien dirija y nos revele toda verdad. Porque lamentablemente muchos han errado interpretando bajo su propia conveniencia o bajo su propio parecer las Escrituras. Y es así como vemos, ¿cierto?, que han nacido muchas sectas o muchas filosofías o tipos de pensamiento que incluso han ocupado las Escrituras para su base, pero lejos realmente de la enseñanza de nuestro Dios. El salmista entendía este principio y en su sabiduría no se jactaba de su conocimiento. En cambio, humildemente rogaba a Dios que lo mantuviera firme en su palabra. ¿No es increíble, queridos hermanos, el honor que tenemos de tener al mismo creador del universo como nuestro maestro? No minimicemos esta gran verdad, queridos hermanos. Y un comentarista bíblico llama a los versos del 13 al 16 como una declaración de compromiso. Leo estos versos 13 al 16. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Heme gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Encontramos otro principio a través del salmista cuando exclama, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Él entendía, hermanos, que no basta solo con leer o escuchar en silencio la palabra de Dios. Es necesario hablarla con voz audible, pronunciar la palabra, hablar sobre sus juicios y verdades con nuestros propios labios. Es una parte vital de nuestra relación de amor con Dios. Al decir esto, nos damos cuenta de que como pueblo de Dios, a menudo descuidamos esta práctica. No debemos tener la palabra de Dios solo en nuestras mentes y corazones, ¿cierto? Guardarlas como que fueran algo que debiéramos esconder, sino también debemos pronunciarla con nuestros labios. El gran predicador Charles Spurgeon decía que cuando hacemos de las Escrituras el tema de nuestra conversación, glorificamos a Dios, edificamos a nuestro prójimo y nos mejoramos a nosotros mismos. No descuidemos el poder de pronunciar la palabra de Dios, queridos hermanos. Con esto se vuelve a recalcar que nuestra boca debe hablar de la Biblia. En nuestros comentarios, en nuestros consejos, en nuestra opinión, debe ser parte de nuestras vidas de forma activa. Pero lamentablemente, en la realidad, hay muchos cristianos que en ocasiones son conocidos por todo lo contrario, por hablar con palabras necias, con insultos e incluso hasta garabatos.
Lo triste es que algunos de ellos, como les decía yo, son conocidos en sus círculos sociales justamente por este mal comportamiento. El Señor nos ayude, queridos hermanos. Luego, el salmista nos sorprende al decir: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Denota el entendimiento del verdadero valor de la palabra del Señor. Le daba tanto gozo y un deleite tan profundo al salmista que lo valoraba más que cualquier otro tesoro o que riqueza material. Generalmente, ¿cierto?, los buenos deseos a fin de año son salud, dinero y amor, ¿cierto? Como las cosas más valoradas de una persona, y si esas cosas están bien o en armonía, ciertamente estamos bien. Y aquí el salmista desecha toda riqueza y dice que su riqueza está justamente, y su deleite está en las Escrituras. Y es inevitable recordar lo que dice el Salmo 19:10, que lo cantábamos justamente antes, ¿cierto?, de la predicación, que habla de la ley de Jehová. Cuando dice este verso: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Esto nos lleva a una pregunta crucial, queridos hermanos. ¿Qué tanto valoramos la palabra de Dios? Es triste ver a muchos hoy en día que, quizás como un Esaú, ¿cierto?, parecen vender ese tesoro de la primogenitura, ¿cierto?, por un plato de estofado, un plato de lentejas. Pero la obediencia, queridos hermanos, no es una carga, sino un deleite para el verdadero Hijo de Dios. No es fácil decirlo claramente, pero en la práctica, ¿cierto?, es una constante. Finalmente, esta pasión por la palabra se traduce en una resolución firme. El salmista medita, considera, se regocija y no se olvida de ella. Él le da la plenitud de su vida a la palabra, llenando su mente y meditando y considerando su corazón, ¿cierto?, al regocijarse, y sus hábitos al no olvidarla. Cuando la Biblia se refiere a la meditación, no nos referimos, ¿cierto?, a la práctica mística que algunas disciplinas orientales señalan, ¿cierto?, de meditar, por ejemplo, como la meditación trascendental. Es importante aclararlo porque entre los cristianos hablamos de meditar la palabra, y quizás alguno diga: esto es igual que estas prácticas orientales. Y en realidad, cuando hablamos de meditación en las Escrituras, es un concepto totalmente distinto. Ya nuestro pastor también la semana pasada nos hablaba al respecto. Meditar en la palabra de Dios no son como esta meditación trascendental que busca vaciar la mente. Al contrario, la meditación bíblica busca llenar nuestra mente, nuestro corazón, de la palabra de Dios. No es un estado de quietud pasiva, sino que es un ejercicio intelectual y espiritual totalmente enfocado en las Escrituras. Un reconocido pastor aclara que meditar en la Biblia es más que solo leerla. Dice que es el acto de pensar detenidamente en un pasaje, considerar su significado, analizar su contexto y aplicarlo a la vida personal. Se trata de masticar la palabra de Dios para que el creyente pueda asimilarla y nutrirse espiritualmente. El meditar en la palabra de Dios es fundamental para el crecimiento y la santificación. Y es precisamente de esa meditación profunda que nace el gozo. Cuando el salmista nos dice que recrearéme en tus estatutos, la palabra original, dicen aquí los comentaristas, para recrearse es tan enfática que significa saltar de alegría. No sé si han visto a los niños, ¿cierto?, cuando uno los sorprende con algún regalo o alguna noticia, ¿cierto?, y parece que tuvieron un resorte, ¿cierto?, y saltan de alegría. Bueno, así debiese ser nuestra reacción también cuando estemos y nos presentemos ante las Escrituras. Es el deleite que experimentamos cuando la palabra de Dios se vuelve real en nuestras vidas. ¿No le ha pasado, querido hermano, que
leyendo la palabra de Dios, ha encontrado la ayuda, el consuelo, esa respuesta que justamente estaba buscando, la esperanza, el descanso. Y a veces nos andamos riendo solos, ¿cierto? Cuando levantamos nuestra mirada de las Escrituras y nos damos cuenta que ahí estaba la respuesta, ahí estaba la esperanza, ahí estaba la solución. Esperamos muchas veces contarle a alguien esto que descubrimos, eso que justo yo estaba esperando. Es hermoso, queridos hermanos, como la palabra del Señor llega a nuestros corazones. No perdamos ese gozo, queridos hermanos, alejándonos justamente de ella. En conclusión, amados hermanos y queridos amigos, el salmista nos ha llevado en un viaje profundo en estos versos del Salmo 119, mostrándonos el anhelo del corazón que ha sido transformado por la palabra de Dios. El salmista nos lanza un desafío que resuena en nuestra alma. Y esto es una paráfrasis, ¿cierto?, de lo que acabamos de leer. Tú vives tu vida vacía y superficial, y una vida que cree conocer el placer. Yo, en cambio, limpiaré mi camino y entregaré la plenitud de mi vida a Dios y a su palabra. Y veremos quién es más bendecido, más feliz y lleno de vida. ¿Aceptarás este desafío que el salmista nos hace? La palabra está ante nosotros, queridos hermanos, en nuestra decisión de vivirla y ser transformados por ella. Y a ti, querido amigo o amigo que nos escuchas, si tu vida se siente vacía y buscas un propósito, el cual no puedes encontrar, quizás has buscado en muchos lados y no encuentras nada que te satisfaga, te invitamos a que descubras la verdadera vida, la verdadera felicidad y el verdadero gozo que se encuentran en Jesucristo. Acércate a Él, confía en su palabra y verás tu camino ser limpiado. No podemos más que agradecer a Dios por su palabra, que ha sido preservada a través de los siglos e incluso que ha llegado a nuestro país en los albores de su independencia y fue parte fundamental de las convicciones también de nuestros próceres. El Señor nos bendiga. Les invito a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque tenemos tu palabra. Gracias Señor porque podemos gozarnos Señor así como el salmista Señor con estas palabras Señor que han sido expresadas. Pero también te rogamos Señor tu ayuda porque hay desafíos Señor enormes en ella. Te rogamos Señor que tú escuches Señor nuestro clamor, guíes nuestros pasos Señor y estamos seguros Señor que tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra y rogamos, Señor, que no solamente seamos oidores, como dice Santiago, sino que también hacedores de ella. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén.